Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, reciban el saludo cordial de su servidor, Jesús Narváez. Estamos de vuelta otra vez conectados con Proyecto Real. Este es su programa, el programa de la comunidad cristiana Plenitud, a través de Vida TV. Un excelente trabajo que se está haciendo en equipo. Vida TV, haciendo lo posible porque usted pueda estar conectado y recibiendo la palabra de Dios. Por supuesto, nuestro aporte es sencillo. Nuestro aporte cada vez lo hacemos con mayor entusiasmo debido a que son cargas que Dios pone en el corazón y lo compartimos con el mayor de los agrados, sabiendo pues que hay una disposición para escuchar. Le damos gracias a Dios por eso, por ese momento tan especial. El día pasado estuvimos conversando acerca de algunos conceptos escriturales que entrelazan el entendimiento para el estudio de los pactos. Hoy nos toca hablar un tanto de la iglesia, aunque en términos teológicos, cuando se quiere estudiar a la iglesia, hay una parte de la teología que habla de la eclesiología, el estudio de la iglesia. Pero como no quiero ser tan formal, sino que nuestra conversación sea con un lenguaje coloquial, coadyuve pues esto, ayude a que usted tenga una perspectiva y se goce al igual que yo de qué es lo que significa la iglesia. Porque la iglesia es algo tan especial. Nos debemos sentir cada día orgullosos, felices, completos, al sabernos parte de lo que Dios planificó desde la eternidad. No existen palabras, yo siempre digo esto, no existen palabras mágicas, no existen palabras eternas como iglesia o también evangelio, bautismo, que eso estaba guardado en los cielos, esa palabra, y bajó en el momento propicio. No, Dios utiliza las palabras que los hombres utilizan. Claro, cada palabra Dios la prepara y la expresa en su momento, como queriendo recoger una verdad de Él, una verdad eterna. Y las palabras, por supuesto, son las que se utilizan en cualquier idioma. La palabra eclesia es una palabra que tiene su origen en el mundo griego y sobre todo utilizada por los griegos cuando se trata de una idea de una asamblea que se congrega para los asuntos de orden político. Eso era lo que se entendía, la connotación que se tiene de la palabra eclesia, que fue traducida al castellano o al español como iglesia. Son muchas las modificaciones que han sufrido palabras hasta que en nuestros días conseguimos palabras que nos vamos familiarizando. Pero la idea es que cada palabra tiene un contenido, tiene una expresión, un principio eterno, un objetivo en Dios. Y la palabra eclesia es una de ellas, muy importante. La iglesia significa, como les dije anteriormente, reunión, asamblea convocada. Para los atenienses, la iglesia era la asamblea de los ciudadanos reunidos para discutir asuntos de orden político. Pablo usó esta palabra para referirse a la congregación de los creyentes cristianos. Es más, el Señor Jesucristo lo menciona, y esto lo recoge Mateo en el capítulo 16 y también en el capítulo 18, versículo 17, las únicas dos veces que se refiere el Señor Jesucristo mismo acerca de la iglesia. Pero en griego es traducido asamblea. Con el tiempo, las modificaciones y con la tendencia y la explicación que diera Pablo,
de que esa palabra que se iba a utilizar de aquí en adelante, dice Pablo, desde que él la empezó a utilizar, el sentido es los que son la iglesia, son aquellos que son creyentes en Jesucristo, son llamados los cristianos y que la iglesia se reúne. Hay una expresión que aparece inclusive en el en Primera de Corintios, en el capítulo 11, versículo 18, que dice, cuando os reunís como iglesia, decía Pablo, cuando os reunís como iglesia. Esta palabra eclesia o iglesia aparece en reiteradas oportunidades en el Nuevo Testamento. Aparece también como asamblea en el Antiguo Testamento, pero la iglesia no es presentada en el Antiguo Testamento tal cual como la conocemos a partir de la cruz hasta acá, hasta nuestro día, porque la iglesia es o era un misterio, un misterio. Aunque hay algunos pasajes escriturales que nos dan luz hoy que las tenemos por escrito, nos dan luz de que hubo un anuncio muy leve acerca de lo que sería la iglesia, pero abiertamente, así como por ejemplo en el capítulo 31 de Jeremías, que se habla del reino milenial, abiertamente dicho en el capítulo 59 de Isaías, se habla del reino milenial, que por cierto, este es el punto que nos toca la próxima vez, hablar del milenio. Así no estaba la iglesia anunciada en estos términos. Se habla de alguna forma que uno puede entender que ya Dios estaba mencionando o estaba haciéndonos ver cómo aparece gradualmente la intención de Dios respecto de lo que es la iglesia. En Efesios, una carta paulina, en el capítulo 5, versículo 23, dice así, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Esta escritura y la siguiente, que también la presenta Pablo en una carta a la iglesia que estaba establecida en Colosas, en el capítulo 1, versículo 18, dice, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. La iglesia era un misterio, no se conocía de la iglesia en el Antiguo Testamento. Mal pudiera predicarse hoy de que la iglesia ya estaba establecida en el Antiguo Testamento, no. Lo que sí podemos, inclusive hace algunos programas, yo estuve hablando acerca de un pasaje que aparece en Lucas en el capítulo 8, donde se habla de la mujer que estaba menstruosa y que se acercó eh, en la multitud, se acercó al Señor Jesucristo y Dios la sanó. Y la hija de Jairo que había muerto. Bueno, yo hablé en ese momento de una especulación que estaba haciendo acerca de por dónde estaba la iglesia para ese momento cuando el Señor Jesucristo estaba en pleno apogeo en su ministerio público. Esa es una forma de decir de que se estaba gestando por dónde venía la iglesia. Bueno, para ese momento la mujer representaba un desarreglo, había un desarreglo, la hija de Jairo era una niña todavía, el padre Jairo, aun cuando estaba, él era el que estaba al frente de las reuniones de los judíos, de las actividades religiosas, bueno, él no le estaba dando la palabra y la muchacha hasta se murió. O sea, es una forma de hablar, pero abiertamente la iglesia, el mismo Señor Jesucristo, cuando la habla, la señala, la está remitiendo a un futuro. No un futuro tan lejano, pero nosotros sabemos que la iglesia es después de la cruz, después de la resurrección de Cristo. El día de Pentecostés nace la iglesia, aunque la iglesia es eterna, estaba en el pensamiento de Dios. Pero para los efectos del hombre, de la historia del hombre, para los efectos del tiempo,
La iglesia nace es en Pentecostés, es aquel día en que un viento recio, así se recogen las escrituras en los capítulos 1 y 2 del libro de los Hechos, el Espíritu Santo vino a quedarse, a formar parte de la vida de cada creyente. Es ahí como nace la iglesia. Ahí la iglesia era un misterio, tal como se lo estaba diciendo, y para ello utilizo un libro, que es el libro de Daniel, donde hay cierta mención acerca de lo que de lo que era la iglesia. En todo el capítulo 2, escúcheme bien, esto es muy importante, el capítulo 2 del libro del profeta Daniel menciona acerca de una palabra muy clave, muy importante, que es misterio. ¿Qué misterio? Bueno, para ese momento el rey Nabucodonosor había tenido un sueño y había visto una esfinge donde la parte de arriba, la cabeza, eso era de oro, luego lo demás era de plata y luego bronce y luego de hierro. Eh, no era otra cosa que los cuatro imperios, era una perspectiva de los cuatro imperios que estaban naciendo, el imperio babilónico, el medo-persa, el griego y el romano. Esto lo recoge Daniel en el capítulo 2 y casi todo el capítulo 2 está hablando de ese sueño que tuvo Nabucodonosor, que no entendía lo que había visto y que estuvo en su momento oportuno el profeta Daniel para traerle la revelación de lo que significaba aquel sueño. Me gusta mucho esa parte porque es allí donde él tuvo una visión, el rey Nabucodonosor, pero la revelación se la trajo fue Daniel y la iluminación también se la trajo Daniel. Y el que escribió el libro de Daniel, él tuvo la inspiración de escribir toda aquella verdad. Entonces, ¿qué vemos nosotros en este capítulo 2 y en el libro de Daniel? Y muchos pasajes y otros pasajes también de la Escritura, pero me estoy refiriendo a este específicamente, porque esa dinámica de inspiración, de visión, de iluminación, de revelación, es propio de la iglesia. Es el ejercicio normal y común que ya Dios tenía preparado para que su cuerpo se moviera en esos términos. Y de eso habla Pablo, y además rogaba a Pablo porque sucediera permanentemente toda esta dinámica en la iglesia. Tanto es así que en una de las cartas, específicamente en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, dice en el versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, diciendo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y sigue describiendo ahí toda la dinámica que Pablo anhelaba que siguiera operando en cada una de las iglesias que él había fundado. La revelación, la visión, la inspiración, todo eso es parte de lo que está prometido para la iglesia. Y esto ya se manejaba desde el mismo libro de Daniel, cuando en su versículo 35 de ese capítulo 2, comparto con usted, dice, entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra, que es Jesucristo,
que hirió a la imagen, fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ahí está la iglesia. Está el Señor Jesucristo y está en la iglesia, que es su cuerpo. Jesucristo era un misterio para el Antiguo Testamento. Y luego la iglesia es el misterio de Jesucristo. Y esto comienza a fluir después de la cruz, y específicamente en la persona del apóstol Pablo mayoritariamente. Luego vienen las doctrinas y todas estas cosas maravillosas de las que podemos investigar y tener por gracia a través de la lectura y del estudio de la Biblia. Quiero seguir compartiendo más de la iglesia, porque la iglesia, ese misterio que ya acabo de compartir con usted, está revelado en las Escrituras. La iglesia expresaba la promesa hecha a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa es una promesa expresada. La iglesia es la promesa expresada. Esto aparece en Génesis en el capítulo 12, versículo 3. A Abraham se le hizo promesa: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo? A través del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo traía consigo a la iglesia. Y la iglesia, movilizándose, esto es su cuerpo en acción, fue y es quien ha tenido la responsabilidad de llevar el evangelio del reino a todas las naciones. Por eso todas las naciones han sido benditas en el nombre del trabajo que hizo Abraham y de lo que como promesa fue hecho exacto en la persona del Señor Jesucristo y de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, la iglesia era un misterio, pero es la expresión de una promesa hecha a Abraham. La iglesia está referida al tiempo cronológico que va desde la cruz hasta el rapto. Esto es muy importante, que es también denominada la plenitud de los gentiles. Desde la cruz hasta el rapto es, cronológicamente hablando, es el tiempo, es el lapso que Dios planificó para que para que todos los gentiles, como usted y como yo, que no somos israelitas, participásemos de este maravilloso plan que se llama la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo, la expresión corpórea de Jesucristo. Esto lo planificó desde antes. Y movernos, escúcheme bien, con la dinámica de tener visiones, revelación, inspiración, iluminación. Esto lo planificó Dios. ¿Por qué? Porque a la iglesia se le dio el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo de Dios morando en cada creyente, la iglesia comienza a tener como reto el poder expresar lo que el Señor Jesucristo hará, escúcheme bien, hará normalmente en el reino milenial. Por eso hoy el Espíritu Santo de Dios, de acuerdo a su señorío, como Él quiere y como Él se proponga, de acuerdo a su plan, el Espíritu Santo va a moverse. Él es la fuente de poder, donde va a utilizar herramientas que la Biblia los recoge como dones. Como dones. Y que estos dones, para ser manifestados, son como las herramientas con las que Dios va a manifestar su gracia, su amor, su misericordia para una situación determinada, que puede ser llamado en las escrituras señales, milagros, liberaciones, emancipaciones, todas estas cosas tan preciosas, esos productos de qué? De que la iglesia es un plan maravilloso de Dios y que todavía está vigente. Dios está, escúchame bien, mi querido amigo, Dios está completando el número de la iglesia. Cuando Dios complete el número de la iglesia, entonces vendrá el arrebatamiento. Esto no lo sabemos ni usted ni yo. Eso solo está en la potestad del Padre. Pero nosotros, ya que formamos parte de la iglesia,
seguimos anunciando el evangelio, que es la metodología del reino con la cual el reino de Dios es establecido aquí en esta tierra, y que la iglesia tiene la responsabilidad de dinamizarlo a través de, atención, uno, la voluntad divina expresada en revelación, en iluminación, en visión, en inspiración. Pero le corresponde a la iglesia activar esa otra voluntad, que es la obediencia, el fruto de la fe, que se llama obediencia. ¿Cuándo lo hacemos? En el tiempo y en el espacio que el mismo Espíritu nos señala, se cumple la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es lo que habla Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 2. Viviendo pues la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Cómo activar esa ley que siempre ha sido? La ley de Dios es una sola, ya lo hemos conversado, es una sola. ¿Y cómo se dinamiza? A través del Evangelio. El Evangelio es para que lo active la iglesia. El Evangelio es para que sea vivido por la iglesia. El Evangelio es tiene su contenido, pero también es un método. Y ese método es lo que hace que se active la ley de fe, la ley de verdad, la ley real, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y esto le corresponde a la iglesia. Mi querido hermano, hay otras cosas más, otro ángulo que tengo por aquí escrito para usted, de compartirlo en un momento propicio. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo se mueve de tal manera en este tiempo que se denomina la iglesia, en este tiempo, en esta dispensación, en esta forma administrativa de tratar el Señor Jesucristo con el hombre, se mueve como identificando claramente, poniendo una firme diferencia al resto de las formas en las que Dios se ha comunicado y ha establecido relación con los hombres. Y es en el ministerio bautizador del Espíritu Santo. El ministerio bautizador del Espíritu Santo es la gran diferencia que se hace de la iglesia, esa forma tan especial en la que se mueve Dios, que la diferencia del resto de la forma en que Dios ha establecido a lo largo de la historia tener relación con el hombre. Es a la iglesia a quien se le hicieron promesas como ser salvos de la ira de Dios, del justo juicio de Dios, la promesa de ser instrumento de Dios, pero claramente, identificables claramente cada vez que ocurre. La promesa de ser novia y esposa. Esto es muy importante porque esto debe estar referido, de acuerdo a lo que se desprende de la Escritura, de los aspectos administrativos que le corresponderá a la iglesia en el tiempo que se denomina el reino milenial de Jesucristo sobre esta tierra. Ahí es donde entra en acción la parte esa que tiene que ver cómo nos movemos como esposa. Porque una esposa, ¿qué es lo que tiene con su esposo? Íntima comunión. Y como la íntima comunión de Jehová es con los que le temen, a ellos dará a conocer todo lo que corresponda al pacto que abarca el asunto del milenio en el ámbito administrativo. Israel tiene su participación de otra manera, pero la iglesia tiene claras promesas de que será esposa activa. ¿Y qué es lo que hace una esposa? En todo caso, la esposa del Cordero, la iglesia, a moverse administrativamente, proyectando justicia juntamente con su esposa porque tiene una íntima comunión con ella. Esto es muy importante. La iglesia también recibe promesas de vida eterna con un cuerpo glorificado, donde existe, como lo he dicho en reiteradas oportunidades, la movilidad de la iglesia, de todo aquel que es creyente, que es iglesia, tendrá una movilidad interdimensional. Porque si no, ¿cómo reinamos con Dios? Porque cuando nos movamos interdimensionalmente con un cuerpo glorificado, porque es promesa de Dios,
entonces estaríamos capacitados y aptos para juzgar hasta los ángeles y cualquier cosa que se presente con los terráqueos. Bendito sea el Señor, qué de privilegio. Nosotros también, como iglesia, tenemos promesa de recibir galardones. Galardones. Esos galardones también tienen que ver con los aspectos, los galardones tienen que ver, sí, con el aspecto administrativo, pero desde la perspectiva de la bendición con la que vamos a hacer administración. Es decir, con sus responsabilidades, con los privilegios con los que usted va a contar para administrar justicia de parte de Dios en el milenio. También la iglesia tiene promesa de ser arrebatado, de ser llevado o trasladado a otra dimensión que la Biblia llama cielo, pero que volveremos aquí nuevamente porque esa es una promesa de Dios. Nos moveremos interdimensionalmente, eso es cierto, pero nosotros haremos mucha actividad aquí en la tierra. La promesa de fluir con todo lo que se nos dio en un principio, cuando se nos dijo que fluiríamos, ¿verdad? Que de acuerdo a la potencialidad de ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Esto es que se echó a perder en el huerto. Eso, Dios vino trabajando con eso que Pablo llama el misterio de la piedad, para que nosotros fuéramos repotenciados, para que nosotros fuéramos redimensionados, fuéramos perdonados. Todo lo que Dios hizo es para que nosotros pudiéramos reinar con Él. Y esto se lo prometió a la iglesia. Bendito sea el Señor. Si usted todavía no es iglesia, tiene la oportunidad de ser iglesia. ¿Cómo? Recibiendo al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Cuando usted reconoce a Jesucristo, que es la provisión eterna, lo que planificó el Padre desde la eternidad, para que Dios se humanara, naciera como un niño, creciera, llevara a efecto su ministerio público durante 3 años y medio. Él viviera y nos enseñara la esencia de su ley, ley que había puesto ya en el corazón del hombre a nivel de la conciencia, donde allí estaba reflejado todo el carácter santo de Dios y su naturaleza, porque fuimos creados a imagen y semejanza de él. Ya estaba en el corazón del hombre. Si no, Abraham no hubiera podido obedecer tal como lo dijo el mismo Señor Jesucristo, como lo recogen las escrituras, allí en el capítulo 26, versículo 5 de Génesis. Si la ley no hubiera estado en el corazón de Abraham, no la hubiera podido obedecer. Pero ustedes saben que el pecado, en la medida en que se fue multiplicando en el hombre, el pecado fue haciendo que la conciencia del hombre cada vez tuviera más ciega, hasta el punto de no reconocer la justicia de Dios. Y luego llegar hasta el extremo de llamar lo bueno malo y a lo malo bueno. De llamar a lo santo profano y a lo profano santo. De lo que recoge el mismo profeta Isaías en el capítulo 5, hablándonos de esta realidad del hombre caído. Pero se nos dice inclusive en las escrituras que el pecado se fue multiplicando en el hombre y la proporcionalidad de la durabilidad del hombre se hizo menor en la medida en que el pecado se iba multiplicando. Todos los hombres, por ejemplo, como Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoch, Lamec, el mismo Noé, fueron hombres que fueron canales, escúcheme bien, canales de lo prometido en Génesis 3:15, porque tenían un corazón para Dios. Su conciencia no se había dañado tanto, de manera que
obedecieron a Dios, sus corazones se inclinaron mayoritariamente por Dios y Dios lo usó como un canal de bendición para que la unción regio sumo sacerdotal viajara a través de ellos durante varias generaciones hasta que apareció Jesucristo. Esto es muy importante. Y todo eso lo tenía previsto Dios para la iglesia. Hay un pasaje que dice en Primera de Corintios, en el capítulo 4, versículo 1, dice Pablo: sépanse los hombres que nosotros, los cristianos, somos administradores de Cristo y también somos administradores de los misterios de Dios. Hoy la iglesia ha sido capaz de interpretar, de arrancar de las escrituras por la gracia del Espíritu Santo de Dios, por el mover del Espíritu Santo de Dios. Por supuesto, con alguna voluntad del hombre que busca, porque por eso el Señor dijo que tocáramos y se iba a abrir. Clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero clama, toca la puerta, busca la dirección mía. Y Dios siempre va a revelar. Y Dios se ha encargado de revelar cosas que para los hombres antiguos testamentarios era un misterio. Y se quedó con esa palabra elástica. Todo es un misterio. Ya para nosotros no. Para la iglesia no. Porque ahora Dios mora en nosotros. La iglesia tiene esa tremenda ventaja de que el Espíritu Santo de Dios vino a morar, a quedarse en el hombre, para que el hombre pudiese tener precisión de cómo moverse de tal manera que seamos más eficientes en la transmisión del mensaje de la cruz para que otras personas sean salvas y para que a su vez nosotros podamos crecer en eso de la transición, en eso de la transitividad, en eso de el progreso después de haber recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador y que el Espíritu vino a morar en nosotros. Nosotros vamos cubriendo cada parte de la salvación hasta alcanzar la posibilidad de tener otro carácter, el carácter de Cristo, para que entonces podamos heredar todas las cosas. Es con ese carácter que lo tipifica así el Apocalipsis, que tiene que ver con una piedrecita blanca que le es entregada a quienes han recibido ya a Cristo Jesús. Eso tiene que ver con el carácter que ya ha sido modificado y esa es parte de la santificación, porque la santificación como proceso último, diría yo aplicando esta palabra en el proceso, esto de que la santificación es parte de la salvación que nos ayuda a modificar nuestro carácter. Cuando recibimos al Señor, ¿qué pasa lo primero? Bueno, nos arrepentimos. Viene el arrepentimiento, la fe, la regeneración del corazón, el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo viene a morar a nuestras vidas y entonces ya nosotros no tenemos la misma naturaleza y luego somos perdonados, somos justificados, entonces ya no tenemos el mismo estado, ya tenemos otro estado, ya luego pasamos a la parte de la salvación que tiene que ver con la adopción, que no es otra cosa, tener otra condición. Ya somos hijos y si somos hijos somos herederos, coherederos con Cristo Jesús. Pero cuando se habla de la santificación, se está hablando del proceso donde nosotros somos separados, consagrados y dedicados. Pero ahí está la parte voluntaria del hombre. La parte voluntaria, disponerse, como decía o como recoge Pedro, con toda diligencia. Es decir, tiene que haber una parte de nosotros, tiene que haber la parte de la obediencia a los lineamientos que el Espíritu Santo de Dios, que está morando en nuestras vidas, hace que tengamos la vida que Dios planificó para la iglesia. Esto es glorioso, hermano, de grande bendición. Pero el tiempo también me está diciendo que ha tocado a su fin y me detengo para que en otra oportunidad pudiera hablarles de otras doctrinas o de otros conceptos escriturales
que están entrelazados para el entendimiento de esto de los pactos. Pero por ahora nos detenemos y permítanme compartir con ustedes a que esta información tan importante, que lo digo vez tras vez, que les invitamos a seguir nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, que nos pueden ubicar como @Vida TV Play, en nuestro canal de YouTube como Vida TV Play. Debe darles a seguir la campanita esta, que es muy famosa, para que usted tenga la notificación cuando venga un nuevo programa. Le invito cordialmente para que usted haga que otras personas se suscriban y así nosotros podamos tener mayor oportunidad de llegarle a otras personas que puedan, con esta dinámica que nos brinda las redes sociales y del trabajo arduo que tiene Vida TV, podamos compartirle cosas tan elementales, tan básicas, para que usted pueda reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Lo dejamos hasta acá. Les invito cordialmente para un nuevo encuentro donde tendré el gozo de compartir un nuevo cargamento de ricas bendiciones, donde nos sentimos felices, usted y yo, para la gloria de Dios. Dios los bendiga en sumo grado.